Pues mi nombre es María Paola Ortega, tengo 25 años, pues nací en una familia católica. Yo nací en Venezuela, pero cuando tenía 3 años, bueno, para cumplir 3 años, pues mi familia vio que el Señor nos pedía ir a Estados Unidos a vivir. Entonces nos fuimos a Florida, donde yo crecí, hasta que tenía 19 años. Y luego el Señor pues, mostró que nos veníamos a España y llevo casi 6 años, bueno, casi 7 años viviendo aquí en Madrid, desde el 2019. Y bueno, mi historia comienza pues eso, primero hablando de mi familia, ¿no? Pues mis padres, los dos vienen de familias católicas, algunos pues más practicantes, otros menos, como cualquier familia también, pues creyente. Pero sobre todo fue cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, donde de repente, al dejar toda nuestra familia atrás en Venezuela, porque mi padre pues son 9 hermanos, mi madre 11, pues dejábamos mucha familia atrás. La iglesia se vuelve a ser como un segundo hogar, una segunda familia. Aún así es verdad que yo era muy pequeña, bueno, también tengo un hermano mayor, somos 2 hermanos, y es verdad que pues, nuestra fe era la fe que habíamos recibido de nuestros padres, ¿no? Desde pequeños. Es verdad que también por el lado de mi padre pues somos músicos, no de profesión, pero sí de formación, y desde pequeñitos pues mi papá nos enseñó a tocar el piano, sobre todo, y bueno, el Señor me regaló el canto también como un don que Él fue desarrollando en mí, aunque yo no lo sabía. Y empecé a cantar en coros de la parroquia cuando tenía 7, 8 años más o menos, pero todavía pues yo siempre lo cuento como que mi encuentro con Dios o como mi fe, cómo se va desarrollando, es muy trinitaria de alguna manera. Pues de pequeña pues tenía una relación con Dios Padre, vamos a decir, pues como cualquier niña pequeña que pues conoce a Dios como un Dios ahí, pues que te cuenta, ¿no? Tu familia, pues rezas por las noches, vas los domingos a misa con tu familia, pero pues no tenía una relación personal o no había tenido un encuentro con Jesús, ¿no? O sea, por así decirlo. Entonces, bueno, pues crecí pues toda mi vida pues en la parroquia, sobre todo girando en torno a la música, ¿no? O sea, siempre como un pilar muy, muy grande, pues por lo que he contado antes, ¿no? Pero, y nada, y entonces empezamos a ir a una parroquia cerca de nuestra casa que estaban construyendo, era bueno, nueva, y ya la construyeron. Y justo me acuerdo, pues esto lo cuento también como el Señor ya se hacía presente, pues muchas cosas que iban a suceder en mi vida, ¿no? Pero cuando tenía 7, 8 años, ese verano, que empezamos a tener en esa parroquia todos los días de adoración eucarística en la capilla. Y mi mamá, pues nuestro plan de verano era hacer muchas cosas, ir a la piscina o quedar con amigos, pero también era ir 1 hora a acudir al Santísimo. Y muchas veces pues yo me quedaba dormida porque era muy pequeña y la capacidad de atención y de un niño pequeño pues es la que es. Pero soy testigo, ¿no? Y he vivido, o sea, aunque yo incluso no era consciente, no entendía del todo quién era y sobre todo quién o qué era eso, Jesús, Eucaristía, mi corazón ya estaba siendo tocado por el Señor, ¿no? Y bueno, pues pasaron pues esa temporada, como he dicho, pues empecé a cantar en el coro de nuestra parroquia, y de repente ahí el Señor pues fue forjando mi corazón mucho. Pues hasta entonces pues iba al cole normal, y entonces mi hermano, que es 4 años mayor que yo, pues empezó también, los dos empezamos a servir juntos en los coros de la parroquia, y sobre todo él empezó a ir a un grupo de jóvenes, pues como niño también, bueno, preadolescentes, adolescentes, que se llamaba Life Team en Estados Unidos, pues en nuestra parroquia. Y yo, pues, porque aunque era más pequeña, yo me sumaba, siempre me sumaba porque siempre me incluían. Y un poco de este grupo de jóvenes surgió en esta parroquia pues adoraciones eucarísticas cantadas. Entonces ahí pues yo también empecé a aprender mucho sobre qué era la adoración, qué era la oración de alabanza, la música, cómo la podíamos usar para alabar al Señor. Pero bueno, aún así mi vida pues era pues de una niña normal, pero de nuevo no tenía como una relación personal con Jesús, simplemente pues una relación pues de mi familia, que hacíamos oración por las noches, íbamos a la misa los domingos y servíamos en la parroquia pues porque estaba poniendo
como en práctica el don pues, que mi padre también nos había enseñado. Pasaron los años y luego me cambié de cole, estaba en un cole público y tuve la gracia y el regalo de empezar a ir a un colegio católico. Y ahí, de nuevo, el Señor pues, cautivó pues, mi corazón, sobre todo a través de coros, del coro de niños de la parroquia, del colegio, pues siempre como muy ligado a mí y a mi hermano, sobre todo. Pero bueno, en esta parroquia donde yo estuve, pues por muchas razones, cuando ya era como que ya cumplía la edad para entrar al grupo de jóvenes, pues ya por muchas razones dejó de estar ese grupo de jóvenes. Y aunque mi hermano nos quedamos ahí sirviendo un tiempo, pues yo ya no tenía como grupo de jóvenes a dónde ir. Y justo coincidió que yo cambié a otro colegio, porque en Estados Unidos, pues como secundaria, pues sería el equivalente aquí, sería tercero de la ESO, como que es el high school, se llama, y entonces cambias de colegio físico. Entonces fui a otro colegio, que también católico, y estaba un poco más lejos de donde yo vivía. Pero mis amigas un día me invitaron a ir a una parroquia cerca de allí a una conferencia, era un retiro, una especie de retiro que en ese momento lo organizaba en parte el Life Team, que era como wow, o sea, ya por fin voy a poder ir a un grupo de jóvenes que tenga esto, que es como lo que ha hecho mi hermano y quiero yo también participar de algo que mi hermano ha hecho, o sea, como pues muy de hermana pequeña que quería hacer lo que también mi hermano había hecho y sobre todo pues encontrar amistad, comunidad ahí. Pero simplemente dije que sí, era un fin de semana de viernes a domingo, esto fue cuando tenía 16 años, en un verano. Y el Señor, bueno, tuve un encuentro con Jesús, la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vamos a decir, bueno, al menos yo consciente, ¿no? Pero el sábado por la noche tuvimos una adoración eucarística con procesión y me acuerdo que nos pedían, de hecho antes de la adoración tuvimos una pequeña charla y nos invitaron a todos los jóvenes ahí, era una conferencia solo para adolescentes desde los 14 años hasta los 18. Que también para mí eso fue wow, o sea, esta fe que mis padres me han dado no solamente es de mi familia, es que habían más de 2000 jóvenes, todos reunidos y en principio todos parecían normales y convencidos de que Dios existía y que estaban aquí pasando un fin de semana cuando podrían haber estado en otro sitio para aprender de él, porque era una conferencia pues también estilo de, o sea, como de charlas para formación para adolescentes y también teníamos misa, pero también teníamos dinámicas y adoración. Entonces fue muy impresionante para mí vivir como la fe con personas de mi edad de manera tan grande. Pero aún así el sábado nos pidieron, bueno, vuelvo al sábado esa noche y nos dijeron pues el que desea darle la vida al Señor que se ponga de pie, o sea, como que tiene... Y fue... O sea, me acuerdo porque yo soy súper tímida, así de naturaleza, bastante... y entonces, pero fue como o sea, yo noté que era como te levanto, ¿sabes? O sea, como una habitación de levántate. Y dije, pues nada, me levanto, pero de hecho nos pidieron que cerráramos los ojos antes y nos levantáramos. Entiendo porque si no te morirías de vergüenza si te levantas y no, o sea, como que viendo a la gente. Y fue así. Entonces luego ya abríamos los ojos y fue precioso porque yo vi a tantos adolescentes, o sea, de mi edad, tantos jóvenes de pie y fue súper emocionante. Pero bueno, eso fue como el pre a la adoración eucarística. Y me acuerdo que nuestro coordinador del grupo de jóvenes de esta parroquia donde estaba yendo con ellos a la conferencia nos dijo a todos, pedidle a Jesús que os regale algo esta noche, ¿no? Y yo llevaba pues pidiéndole al Señor, pues te quiero ver, Señor, te quiero ver y quiero conocerte porque llevo como mucho tiempo pues, sirviéndote, escuchando de ti, pues por mi familia, pero siento que no te conozco a ti, o sea, solo sí. Entonces fue precioso porque empezó el sacerdote, bueno, empezamos a adorar al Señor, empezamos a cantar pues canciones de adoración, de alabanza, 2000 jóvenes todos a pleno pulmón cantando yo. Claro, o sea, que la música era tan importante para mí que yo incluso había llevado adoraciones de más pequeña. De repente ver eso y digo, wow, esto es real, o sea, esto es precioso. Pero no fue hasta que el sacerdote pasó con Jesús, Eucaristía, en la custodia, y se puso literalmente delante de mí, porque justo estaba yo como una fila, o sea, como en el pasillo central.
y de repente fue impresionante. Yo noté como que la música, que estaba a tope, es silencio, o sea, solo escuchaba como un eco, y como que si todo estuviera yendo en cámara lenta, o sea, como de repente fue todo en cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta, y de repente noté como un amor, una paz, que casi estaba como perdiendo la fuerza de tantísima como paz y amor, sí, sobre todo porque era como una sensación de sí, se había paralizado el tiempo y era, no sé cuánto tiempo estuvo el sacerdote, entiendo que poco, pero fue como si habría sido una hora que estuvo Jesús ahí delante de mí. Y o sea, como que empecé a llorar de alegría, pero era como un llanto no ni tristeza, era como una certeza de que era Jesús y que era el Jesús que me habían hablado desde pequeñita. Y fue precioso porque yo de hecho lo cuento como así anecdóticamente, que esto fue como un punto de inflexión para mí, pero sobre todo porque, como contaba antes, pues como mi camino con el Señor ha sido así muy, yo siempre lo digo, trinitario, aunque es verdad que siempre ha estado Dios, siempre, o sea, no lo podemos separar, pero al menos yo conscientemente me encontré con Jesús esa noche, conscientemente, ¿no? Pero siempre lo cuento como que Dios, bueno, era el Dios, yo conocía a Dios como el típico tío, tía que te hablan cuando eres pequeño, y entonces, pero no tienes relación, o sea, tienes relación, pero luego eres mayor y entonces os encontráis en una reunión familiar y entonces te empieza a contar que, claro, yo te cambiaba los pañales cuando eras pequeña, y tú te quedas como, pues sí, pero no te conozco. No, o sea, como que sí, tengo cariño y amor porque te conozco, porque me han hablado de ti, pero no te conozco. Y hasta que ya pues pasas tiempo con esa tía y le conoces y ahora es mi tía, ¿no? O sea, bueno, es una metáfora muy sencilla, pero bueno, una analogía, perdón. Pero al final es que fue una sensación de, wow, este es Jesús, ¿no? Y este es mi amigo, o sea, es mi Jesús, ¿no? O sea, no es ya Jesús de mis padres o de mi familia. Bueno, y ese fin de semana después, el domingo, tuve me acuerdo, experimentar como un fuego, o sea, una convicción. Me acuerdo que llevaba como una libreta para apuntar, y de hecho la tengo todavía en casa, pues Señor, o sea, tenía como una certeza. De hecho, viendo a una de las chicas que llevó como la música todo ese fin de semana de adoración y alabanza, y fue como el Señor o sea, como que o yo lo decía, era, eso es eso. O sea, yo veía a ella y decía, eso es. O sea, como que todo el don de música que el Señor me había regalado era para Él. O sea, era para Él y para muchos, para llevar a jóvenes a Él. Era como una certeza, bueno, jóvenes o a personas en general, pero era una certeza, y decía, pero Señor, o sea, me acuerdo perfectamente de escribirlo de Señor, pero no entiendo, o sea, ¿cómo puede haber tanto fuego en mi corazón y tanta certeza de qué es esto? Pero tengo 16 años, o sea, tengo que acabar el instituto, tengo que ir a la universidad en principio, o sea, ¿por qué pones tanto fuego si no puedo decirte que sí? O sea, te digo que sí, pero no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Fue muy divertido, sí, me acuerdo perfectamente rezar eso, y seguro que el Señor se partió de risa conmigo. Pero los años posteriores a estos fueron muy, muy importantes, pues porque el Señor confirmó ese deseo, y hasta el día de hoy lo va confirmando. Pero bueno, en mi corazón, pues bueno, lo compartí luego con mi familia cuando volví. Empecé a ir a otro grupo de jóvenes, bueno, no en esa parroquia cuando fui, pero a otra. Empecé con mi hermano, empezamos a servir de manera muy fuerte con otra parroquia que nos recibió, tanto en el coro juvenil de esa parroquia como en Life Team, que ya empecé a ir al Life Team como adolescente, y luego ya fui catequista allí antes de venirme a España. Pero sobre todo el Señor, los veranos siguientes a empezaron a invitarme a encuentros, a ir a cantar. Estuve en un encuentro con más de 25.000 jóvenes católicos en Estados Unidos. Y así, como muchas cosas, me empezaron a llamar para grabar pues algunas canciones con amigos que eran cantautores católicos ahí en Estados Unidos. O sea, pero yo a todas estas tenía 17 años, o sea, era como, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y era como, me emocionó pensarlo, porque era el Señor que había trazado toda una historia, ¿no? Desde pequeñita, y yo ni era consciente del todo lo que estaba haciendo, ¿no? Y si lo pienso y me emociono de gracias, Señor, o sea, de alegría, de sentirme, wow, como, sí, sobrecogida, ¿no? Por tanto amor.
Pero bueno, pues me gradué de bachillerato. Y nada, y justo el último año de bachillerato en Estados Unidos pues estaba pidiéndole al Señor pues luz, ¿no? Porque era como, vale, Señor, pero esto, ¿quieres que me dedique a esto? O sea, como... Pero también tenía mucho deseo porque siempre me ha encantado estudiar y siempre se me ha dado, gracias a Dios, muy bien el cole, o sea, desde pequeñita, y yo sabía que el Señor me había dado más dones, aparte de la música, pues otros dones también que como que tenía intuición que Él quería que desarrollase, pero claro, era como, pero es incompatible, no sé cómo, ¿qué? No se puede vivir de nada, no sé, era como muchas preguntas que tenía, y es verdad que mis padres pues me ayudaron a canalizar mucho de, bueno, vale, pues igual, pues vamos a seguir creciendo, vamos a seguir, y si también tenía deseo de estudiar una carrera, entonces dijo, bueno, pues vamos a ir por ese camino y si el Señor seguirá pues confirmando si este deseo pues es suyo, cómo se va a concretar, y así fue. Entonces, justo también es otra parte de esta historia, el último año de bachillerato, segundo de bachillerato, tenía que pues empezar a mandar, ¿cómo se llama?, aplicaciones a universidades de Estados Unidos para pues, el siguiente año empezar. Y justo pues el Señor me regaló la oportunidad de bueno, que me aceptaran a una universidad, se llama la Universidad de la Florida, es una universidad muy grande, es pública, un poco de todo, también es como una universidad académicamente muy rigurosa, pero también pues, se conoce por pues, mucha fiesta, pues el mundo un poco más secular y aparte de que estaba a 6 horas de casa en coche, entonces me tenía que ir a vivir ahí, fuera de casa, o sea, mis padres estaban, no, o sea, al principio estaban como, no, te quedas cerca, vamos a intentar buscar una universidad cerca, pero fue como una convicción de nuevo del Señor de, no, o sea, yo te envío para allá, y así fue. Fue un año de muchísima gracia, esto fue en 2018. O sea, el Señor, en mi corazón creció exponencialmente mi relación con el Señor, porque ahora, claro, viviendo fuera de casa, pues aprendes muchas cosas, aprendes a buscarte la vida un poco también, a gestionarte, pues, a crecer, a tomar decisiones, pues porque tus padres no están detrás de ti todos los días, y sobre todo a decidir, ¿no? O sea, todos los días tenía muchas decisiones que tomar y sobre todo en la fe era así. Y yo podía decidir un domingo ir a misa o no, porque no había nadie al que tenía que rendir cuentas en principio, ¿no? Pero fue precioso porque el Señor, justo al llegar a esta universidad, me presentó la comunidad como la capellanía católica de la universidad. Me acogieron súper bien, fue precioso. Muchos también de primer año de carrera les conocí allí. Y me invitaron a grupos de Biblia, de estudio de Biblia, estudios bíblicos, grupos de jóvenes, me empezaron a invitar al coro para empezar a cantar, o sea, fue como todo, como el sentirme arropada. Y pues también fue la primera vez que empecé a ir a misa diaria y podía, porque estaba muy cerca, o sea, como en mi facultad de la capilla. Entonces iba a adoración, media hora que siempre había todos los días y luego a misa, y fue, o sea, por primera vez que lo podía hacer, porque antes pues no era posible, y fue precioso porque el Señor empezó a acrecentar pues aumentar mi relación con Él, o sea, profundizarla, o sea, como fue todo súper bonito. Y aún así este deseo crecía de pues, servirle en misión, pero también estudiar. Bueno, empecé como lo que es la inicio el básico de psicología, porque era lo que pensaba que quería estudiar. Siempre tenía el deseo de estudiar pues, como el comportamiento humano, o sea, como tenía mucho deseo también por mi, creo que mi vocación de las personas, o sea, de querer a las personas o de servir a las personas, entonces pues un poco esto respondía de alguna manera, ¿no? Pero lo que yo no me esperaba es que en este año, este curso, en oración, cada vez que, o sea, como 2 meses después de empezar la universidad allí, de repente en oración me venía como ciertas olas de nostalgia, era como olas de, como que era como, no sé, una voz, o bueno, en mi pensamiento obviamente no era que escuchaba una voz, pero que me decía, pues no estarás aquí mucho más tiempo. Y era como, yo como que lo ignoraba, decía, que eso no es verdad, que acabo de llegar, ¿sabes? Y estoy súper a gusto, tengo un grupo de amigos fenomenal, es precioso, o sea, el Señor me ha regalado esta universidad, o sea, como, era que no. Pero bueno, tampoco lo ignoraba, simplemente estaba allí. Entonces, bueno, simplemente se lo entregaba al Señor y dije, pues Señor, tú sabrás, o sea, tú me has traído aquí, con lo cual. Y nada, pasó pues todo las Navidades, volví a casa por Navidad y
hablando con mis padres, se sentaron un día y me dijeron, María Paula, tenemos algo que contarte. Estábamos rezando, llevamos varios meses rezándolo, no te lo habíamos contado porque no estábamos seguros, pero pues el Señor nos ha puesto en el corazón de que igual nos vamos a España a vivir. Y yo me empecé a llorar de la alegría. Claro, mis padres pensaban que, wow, vaya show, o sea, la hemos liado, o sea, está claro, o sea, claro, pensaban que, bueno, la reacción que había tenido que era desproporcionada, claro, entonces estaban súper preocupados, entonces yo les dije, no, que estoy llorando de alegría, porque llevo meses que el Señor me va diciendo que ya el tiempo mío se iba acabando, y yo no entendía por qué, porque estaba súper bien, y estaba súper a gusto, y estaba súper... Con lo cual, confirmado está que sí, tenéis mi sí, ni lo tengo que pensar. Y fue mis padres, creo que estaban más, o sea, en shock que nadie, o sea, estaban como, ¿qué? O sea, sí, impactados. Y entonces, bueno, desde diciembre, bueno, ya lo que hicimos fue, acabé un poco el trimestre antes, o sea, me vine a casa antes, y entonces cuando volví a la universidad, pues empecé a recoger todas mis cosas, bueno, ya hablé con la universidad que al final no iba a continuar, que me iba a mudar de país, por lo que sea, y me acuerdo contarlo con mis amigos y estaban flipando, o sea, muchos llorando, y yo estaba así, pues con una alegría que era solo del Señor, porque era como una paz interior, o sea, la misma paz que yo noté cuando en el encuentro con Jesús, cuando tenía 16 años, lo mismo, o sea, esa paz interior me ha acompañado mucho en decisiones así muy importantes, sobre todo alegría, con mucha alegría, y yo lo contaba todo, y mis amigos mirándome como, o sea, se te ha ido la cabeza, o sea, ¿qué estás contando? Pero me acuerdo de una amiga, me acuerdo perfectamente que me dijo, María Paula, no entiendo, pero solo ver tu alegría es lo que me da la seguridad de que esto es del Señor, porque si no, o sea, de verdad, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Y digo, ya, yo tampoco, o sea, también, y coincido, o sea, es verdad lo que estás diciendo. Y bueno, fue así, pues eso, me despedí de todos mis amigos, fue precioso, me hicieron una fiesta de despedida, o sea, que fue como el Señor, como cerrando también algo que Él había empezado, porque siempre sucede así, ¿no? Y fue precioso porque me sentí súper de nuevo arropada, cuidada, querida, y volví a casa en marzo, me acuerdo perfectamente, pero de hecho antes de esto, bueno, voy a retroceder, no en diciembre, sino en noviembre, o sea, antes de que mis padres me habían dicho eso, todo esto, yo mandé una aplicación para ser misionera, se llama misionera de verano, de los campamentos de este movimiento que os he contado antes, Life Teen. Entonces, Life Teen en Estados Unidos es un movimiento que sirve para acompañar a adolescentes en su vida de fe católico, y los pilares son pues, la Eucaristía, la Virgen María, y es a través de pues, parroquias que adoptan este método y usan estos recursos para propiciar grupos de jóvenes y formación para los adolescentes y encuentros también. Pero en Estados Unidos tienen varias bases de misión, o sea, son sitios y hay jóvenes que dedican pues, 1 año, 2 años de su vida a hacer misión allí, a prepararse, a formar, a ir por Estados Unidos también yendo a distintos institutos evangelizando. Pero los veranos tienen campamentos y todas las parroquias de Estados Unidos que quieren ir al campamento vienen con sus parroquias, con sus catequistas y tienen como una semana de retiro, de encuentro, de diversión, de campamento, sobre todo pues, de misa, de oración, también de dinámicas, o sea, es precioso. Entonces, aparte de los misioneros que están ahí a tiempo completo viviendo, hay misioneros de verano que serían como los monitores, vamos a decir, para que los catequistas puedan vivir el campamento tranquilamente con sus niños. Y esos misioneros sí que dedican 5 semanas del verano pues, a acompañar una parroquia cada semana. Y entonces yo y mis amigas habíamos mandado la aplicación porque, pues, como había contado antes, la ICIN pues, me ha acompañado mucho y yo veía que el Señor me pedía servir en verano. Pero claro, esto fue en noviembre. Recibo en diciembre que me han aceptado, era súper difícil porque hay mucha demanda. Y claro, pero el problema es que habíamos decidido que nos íbamos a España y yo tenía clarísimo que el Señor nos pedía ir a España. Entonces me acuerdo que en enero tenía que ya dar una respuesta a estos campamentos de si iba o no. Y fue desgarrador porque me acuerdo que de hecho le pregunté al Señor, ¿pero qué te pasa? O sea, tú no eres así, o sea, tú no dices algo y luego lo retrocedes, o sea, tú no juegas con mi corazón. Entonces
Y me acuerdo, estando ahí como un poco como refunfuñando, o sea, diciéndole al Señor, pero ¿de qué vas? Tal. Me acuerdo que de nuevo, o sea, fue como un sentido del Señor de decir, entrégamelo, que te lo voy a repagar. En inglés, es que me venía en inglés twofold, que es el doble, el triple. O sea, y fue como, o sea, me acuerdo que lloré un poco y ya se me pasó la tontería. O sea, fue como súper divertido porque fue, no sé, una gracia que el Señor me dio de entregarlo porque estaba súper como enfadada. ¿Qué te pasa? O sea, pero también yo entiendo que me tengo que ir a España, con lo cual no entiendo. Y entonces escribí un mail, me acuerdo, al director del campamento contándole mi vida. Lo siento, es que me voy a España, pero simplemente lo siento, o sea, gracias por escogerme, pero seguro que otra persona tomará mi lugar y será fenomenal y me voy a España. Entonces, esto fue en enero. El caso es que vuelvo a casa después de recoger toda la universidad en marzo, me acuerdo porque era Semana Santa, y estoy tranquilamente comiendo con mi familia un día en casa, estamos preparando el viaje, todo, bueno, había un proceso, o sea, ha sido un proceso largo, preparar un viaje y demás. Y me acuerdo que estoy en Instagram, abro el móvil y un post que me sale es un amigo que cantábamos cuando éramos pequeños juntos en cercanas parroquias donde crecí, en una de las primeras parroquias. Y él, bueno, ahora es cantautor católico y demás, y entonces de repente veo que está en una montaña, di que Montserrat, yo no sabía que era Montserrat, yo decía, esto es otro país, no entendía, o sea, pero conocimiento de geografía de España, bueno, en fin, el caso es que, pero claro, no ponía nada, solo era la foto de él en la montaña, entonces dije, ¿qué es esto? Y en los hashtags ponía LT, ET, y el LT es Lifetime, entonces dije, no puede ser, es broma, no, es esto, no, esto. Y claro, entonces abrí la ubicación y vi que era España y digo, ¿qué? O sea, no. Entonces de repente, así tan tranquilamente, mis padres pues hablando, mi hermano también, pongo en Google, Lifetime, Spain, o sea, pensando que no iba a salir absolutamente nada, porque dije, esto no, o sea, yo lo sabría, porque si llevamos tanto tiempo tal. Pues sí, y lo primero que veo en Google pues es la página web de Lifetime, lifetime.es, y entonces abro y lo primero que dice, o sea, en grande es, ¿quieres ser misionero del primer campamento de verano en Rozas, Puerto de Real, Madrid, en julio? O sea, ese mismo año yo, o sea, llorando, o sea, empecé a llorar. Y mis padres, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haga? Entonces, ni les dije nada, o sea, giré el portátil, entonces ellos empezando a llorar, o sea, no cruzamos palabras por unos segundos, porque ellos sabían todo esto, que sabían que había renunciado a ser misionero, o sea, que era como una chorrada, pero fue impresionante, porque fue, una vez más, otra confirmación del Señor de vais por buen camino, yo os envío a España, ¿no? O sea, gracias por vuestro sí. Y fue como una tontería, porque yo decía, Señor, es que pensaba que me lo ibas a cumplir en 4 años, ¿sabes? O sea, y era el mismo verano que yo tenía que haber servido allí, iba a ser parte del primer equipo de misioneros aquí en Madrid. Entonces fue, o sea, yo no entendía nada, yo decía, pero claro, el caso es que todavía no lo sabía, entonces, claro, yo decía, pues pensando que ya todo el proceso había cerrado, porque en Estados Unidos se había cerrado hace tiempo, lo que yo no sabía, que era como el primer campamento, les faltaban misioneros, y de hecho les escribo y les digo, hola, somos 2 hermanos de Estados Unidos y los queremos aplicar, porque mi hermano también al final quería aplicar a ser misionero, venimos a Estados Unidos, llevamos sirviendo con Lifetime mucho tiempo tal, y no sabemos si todavía hay plazas y necesitáis a gente, pero nos encantaría conoceros y entonces, claro, lo que yo no sabía es que dije, bueno, esto, aún así, o sea, tenía dudas, o sea, aún así no me lo creía. Entonces dije, Señor, me encantaría, pero esto es complicadísimo, o sea, seguro que ya han cogido a todos. Tardaron en responderme porque justamente los que estaban coordinando todo esto estaban en Montserrat y no estaban, porque en Montserrat tenemos un encuentro de Lifetime a nivel europeo de catequistas todos los años, lo cual yo no sabía en ese momento. Y al final es que me respondieron después, pero resulta que sí, al final nos cogieron, dijeron que fue un regalo del Señor, que era no solamente uno, sino 2, mi hermano y yo, que conocíamos el método, o sea, que fue muy, muy del Señor. Entonces ya fue, wow, Señor, o sea, como una confirmación de nuevo, mucha alegría nos enviaba. Resulta que, bueno, empezamos todo, bueno, ya preparamos todo el viaje y en mayo venimos a España, pero claro, el tema de la universidad quedaba ahí, estábamos pues viendo y es verdad que en Estados Unidos la carrera universitaria es un poco, se plantea de manera diferente y es verdad que no tenía muy claro lo que quería estudiar, como he dicho antes, pero siempre me había gustado, pues, sobre todo la rama de las ciencias de la salud,
sobre todo pues con las personas. Era como, tenía como el deseo, si tengo que estudiar algo es con las personas. Entonces, bueno, fue cero discernido, pero como que me lancé porque mi hermano también iba a empezar a estudiar odontología, entonces yo dije, pues también. Y justo nos habían dado plaza en una universidad aquí en Madrid y dije, pues me empujo. O sea, fue de las decisiones que menos he discernido en mi vida, pero bueno. Al final me lancé, empezamos, bueno, ese verano llegamos en mayo, teníamos la aceptación de la universidad, en julio salimos en el campamento, para mí fue, o sea, brutal, o sea, el Señor realmente, de nuevo, seguía afianzando, ¿no?, en mi corazón, pues el deseo de misión, el deseo de servirle con la música, el deseo de ir a sus pequeños, ¿no?, a los jóvenes, o sea, pero era como que, bueno, esa es una parte de mi vida y otra parte es en los estudios, estaba siempre así, ¿no? Entonces, en septiembre empezamos la universidad, yo estuve estudiando 2 años la carrera de odontología y de repente vino el COVID, me se paralizó todo y me acuerdo, estando en mi habitación en COVID, haciendo clases online, como estábamos todos sobreviviendo, me acuerdo perfectamente preguntarme, Señor, ¿esto es lo que tú quieres de mí? ¿Esta carrera es lo que realmente quieres? ¿Los dones que tú me has regalado están siendo puestos para ti aquí? Y era, la respuesta de mi corazón era no, y era como, ay, ¿qué hago? Y me entró como tremendo, no miedo, pero como vértigo de decir, claro, pero ya llevo 1 año que perdido, ¿no? De Estados Unidos que estudié, 2 años perdidos que en una carrera, ¿qué hago, Señor? O sea, dímelo por favor porque no voy a perder, o sea, no quiero perder más tiempo, que me da algo, o sea, yo estaba ya misma agobiada. Y me acuerdo que pues recé una novena y el Señor fue como muy rotundo, fue quiero que cuides de los pequeños, fue como la palabra que me dio y de repente me vino pues magisterio, o sea, me vino como por la cabeza me vino educación y dije, vale, pero es como muy diferente, ¿no? O sea, y me dice, sí, o sea, y fue pero tal certeza y dije, vale, pero esto, vamos a ver cómo se lo cuento a mis padres, o sea, fue como, esto va a ser complicado. Ahí sí que me entró el miedo, el contárselo a mis padres fue como, esto me va, o sea, entonces, bueno, al final el Señor, pues como todo, me dio mucha paz y se lo conté, fue precioso porque mi madre me dijo, ya, es que llevaba ya tiempo viendo que no eras lo que tú que estaba, y digo, pero ¿por qué no me lo habías dicho antes? O sea, que no era mi camino, y me dice, bueno, pues porque tenías que verlo tú, y digo, ya. Y nada, al final pues se marcó mucho. Salimos del COVID, bueno, también que esto es una parte fundamental de toda esta historia. Empezamos a ir, bueno, aquí en Madrid, empezamos a ir a una parroquia cerca de donde vivo, Villanueva de la Cañada. Y un día pues el sacerdote habla con mi hermano y conmigo. De hecho, antes del COVID habló con nosotros para proponernos pues empezar un coro de jóvenes en la parroquia. Y hicimos una misa, nos confinaron y no dejamos de hablar con ellos. Todo esto pasa, que veo que me tengo que cambiar de carrera, bueno, es que voy por facetas. Y luego volvemos, nos desconfinan, salimos del confinamiento, pero claro, los coros estábamos todos con mascarilla, o sea, era un lío poder, o sea, de verdad, es que ya lo pienso y digo, ¿cómo estamos viendo así? Pero el caso es que los coros vivían como apartados, pero cantando. Entonces, al final dijo, mira, como tu hermano y tú, o sea, vivís juntos y podéis quitaros las mascarillas porque no, o sea, no os vais a contagiar. Aunque a veces si nos cantábamos, nos poníamos las mascarillas, cantábamos, o sea, era un show. El caso es que nos propuso retomar el coro y por ende pues empezábamos algunos domingos de vez en cuando o entre semana animamos pues con música las adoraciones que algunas veces nos proponía el Padre. Entonces ahí también empezó un camino precioso en esta parroquia porque fue el Señor nos trajo de Estados Unidos, mi hermano y yo habíamos llevado muchos coros, muchos ministerios de música allí y fue como, porque mudarnos a España fue una renuncia muy grande a muchas cosas, ¿no? Y como os podéis imaginar, pero a amigos, a familia, bueno, a comunidad también, de parroquia, de servicio, de muchos sueños, pero con la certeza de que el Señor nos traía con una promesa mayor, ¿no? Y entonces fue como, wow, Señor, cómo has ido cumpliendo cada una de esas cosas y gracias, simplemente gracias, porque no lo hemos buscado, porque lo has dado tú, porque solo hemos dicho que sí y tú has abierto las puertas. Entonces empezamos a cantar ahí
Y bueno, empezamos luego a llevar el grupo de jóvenes de Life Team de la parroquia como coordinadores, mi hermano y yo, un tiempo. Y fue precioso, ¿no? El camino que el Señor ha hecho estos últimos años. Al final me cambié de carrera, empecé a ir a otra universidad. Me acuerdo de la primera clase, yo entré, me acuerdo que una de las clases que tenía era Psicología del Desarrollo, que me encanta esa asignatura, y me acuerdo que no podía parar de sonreír es aquí, estoy tan contenta, es esto lo que el Señor quería. Pero aún así era como, Señor, pero todo esto de la misión, ¿dónde se queda? Y me acuerdo que hablarlo con mi director espiritual en ese momento fue, antes de empezar la carrera, vale, Padre, voy a lanzarme a esto. Pero claro, le digo al Señor, Señor, ¿has paralizado esto para que ya dé el salto y me dedique a la música a tiempo completo o qué quieres? Pero veo que en el corazón como que el Señor me dice que todavía tengo dones que Él quiere crecer, como que hay dones que van a servir para esa misión, pero que todavía están ahí formándose. Entonces, mi director espiritual es muy bueno y me dijo, pues hija, ya lo sabrás, ya lo sabes, ¿no? Si el Señor te lo ha puesto, no tengas miedo. Y fue precioso porque fue así. Fueron 4 años de carrera que el Señor me ha forjado. El corazón ha simplemente aumentado mi deseo de cuidar de sus pequeños, no solamente como maestra, sino en este camino que el Señor ha hecho conmigo, en la música, en la misión. Y ha sido precioso porque, me gradué, ahora estoy trabajando como profe en un colegio aquí en Madrid. Y en los últimos años simplemente el Señor le he dicho que sí, sobre todo en la música, en la misión, en mi parroquia le he dicho que sí. Hace un par de años el sacerdote de nuevo nos convocó a mi hermano y a mí, a otros 2 amigos que son hermanos en la fe, y nos dijeron, queremos hacer una adoración alabanza el 6 de enero, que es la Epifanía del Señor, como Dios manda, porque es el Rey de Reyes, el que vamos a alabar. Y venga, y entonces nosotros, vale, pues no pensando nada que iba a ser una alabanza puntual como muchas otras. Y llevamos 3 años teniendo alabanza en nuestra parroquia desde entonces, y adoración eucarística, y empezamos, de hecho, nosotros 4, el sacerdote y 2 abuelitas, y de hecho era como, pues, bueno, el Señor nos seguirá pidiendo esto. Después del primer año, pues el sacerdote nos sentó a hablar con nosotros. Bueno, esto igual podemos, no sé, ver cómo lo hacemos. Igual lo hacemos una vez al mes, ya no lo hacemos todos los domingos. Me acuerdo que nuestra respuesta fue rotunda pero es que estamos alabando a Jesús. Con lo cual, aunque estemos los 4 y usted padre y las 2 abuelitas, pues estamos todos adorando al Señor. Con lo cual, el Señor sabrá. Y aún así, el Señor ha bendecido con mucho fruto, no solamente en cantidad de personas que han venido, porque eso es lo de menos, sino en la gracia que ha derramado, sobre todo sobre nuestras vidas y sobre la parroquia, ¿no? Y así, muchas cosas el Señor ha ido concretando este camino, esta promesa en mi corazón. Es verdad que estoy todavía a la espera de lo que el Señor quiere seguir haciendo en mí, pero ha sido momentos de mucha gracia, ¿no? de ver que Jesús viene por nosotros, y sobre todo que si lo ha podido hacer en mí, lo puede hacer en ti, ¿no? Ahí que tú estás escuchando este testimonio, sobre todo de cuando le dejas al Señor hacer. Y es verdad que ahora, retrospectivamente, ¿no? Echando la mirada hacia atrás, parece esto súper bonito y genial, pero ha sido de mucha cruz, ¿no? Ha sido muchas cruces, mucho sufrimiento, mucha incertidumbre, ¿no? Muchas lágrimas, a veces de llanto y a veces de alegría, pero aún así de entrega, sobre todo, pero el Señor nunca te pide que entregues algo sin que una promesa de que te lo va a devolver, como he dicho antes, el doble o el triple, ¿no? Y viviendo con esta certeza, pues hoy en día estoy sirviendo en mi parroquia, sirvo mucho por toda España con diferentes parroquias, diócesis que a veces nos llaman para llevar adoraciones o incluso formaciones a otros músicos católicos. Y de hecho es precioso porque va hilando el Señor, pues esta vocación, al final como que el Señor va a nivel, vocación no en mayúsculas como yo la llamo, como la vocación sino vocación pues de esos dones que el Señor te pide como misión para entregar para su reino, ¿no? Y ha ido concretando pues este don que me ha regalado de la enseñanza, de enseñar,
no solamente como profe, como maestra, sino también otros músicos, a otras personas que también quieren aprender cómo llevar un ministerio de música en su parroquia, o cómo llevar una oración de alabanza. ¿Qué es eso? ¿Cómo se alaba el Señor? O sea, bueno, hay preguntas y el Señor pues, o sea, me ha regalado pues, también el poder vivirlo, ¿no? Y bueno, cuando también a nivel logísticamente, pues ahora mismo, cuando puedo, porque también tengo un trabajo pues, que requiere de mí, pero es precioso el Señor cómo va cumpliendo sus promesas, ¿no? Y de hecho he viajado más en estos últimos 6 años que en mi vida, o sea, he ido a muchísimos sitios fuera de España, aquí en España, en Estados Unidos, o sea que lo que quiero decir con esto es que el Señor es fiel, ¿no? y él cumple lo que Él promete, porque es un hombre de su palabra, y quizás tú has vivido pues desesperanza, ¿no? o momentos de desconfianza incluso en los demás, pues por situaciones familiares, por situaciones que te han hecho daño, que te han herido, ¿no? Pero el Señor nunca falla, ¿no? El Señor siempre es fiel. El Señor todo lo que ha prometido en tu corazón lo quiere cumplir y lo quiere hacer porque es el deleite de su corazón. Siempre digo que si nosotros cuando tenemos un encuentro con el Señor y aún así en nuestra pobreza, porque o sea, lo tenemos todos los días, nos olvidamos de Él, ¿no? y le traicionamos en cosas y le vendemos por muy poco, ¿no? Y si aún así nosotros le deseamos a Él y cuando los vemos necesitados, y cuánto más te desea el Señor a ti, cuánto más desea tu corazón, cuánto más desea ir a por ti, ¿no? Y cuánto más te busca. Con lo cual te invito a abrir el corazón con todo esto. Os quiero compartir un rato de que alabemos al Señor juntos, demos gloria por quien es. La oración de alabanza es una oración que me ha acompañado muchísimo, que no he contado, es otra faceta de cómo he conocido al Espíritu Santo, aunque es verdad que es parte de esta última historia. Fue en gran parte también de nuevo pues un camino que el Señor ha hecho en mí, pero que como hubo una explosión, como digo, o sobre todo una certeza del mover del amor de Dios aquí en España, a través de mi parroquia y a través de una formación que hice con un matrimonio que les quiero muchísimo y que me han acompañado mucho también en este camino con el Señor. Pero a través de ellos pues como que redescubrí el Espíritu Santo y vivir una vida en el Espíritu no es vivir saltando por las calles, que también podría ser perfectamente lícita, el rey David también lo hacía de vez en cuando, pero es una vida completamente consciente de que en cada gesto, en cada momento, como si vas en el bus, al trabajo, en el metro, o con cada persona que te encuentres, te estás encontrando con el Señor, con Jesús mismo, ¿no? Y es una oportunidad, es una apertura que tú le das a Jesús para que lo ordinario de tu vida esté completamente tocado por Él, ¿no? Y en cada cosa que hagas, en lo más sencillo, desde que te levantas hasta que hagas el desayuno, es, Señor, ¿qué vamos a hacer? No, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿No? Muchas veces yo vivo también me cuesta, aunque ahora lo digo, pero me cuesta bueno, el Señor me dice una cosa y entonces yo cojo y me voy corriendo y digo, adiós, y entonces me voy y me imagino al Señor sentado en plan, ¿a dónde te vas? Que no me he ido yo contigo. Y entonces es un volver, ¿no? Pero el vivir con el Espíritu Santo es la conciencia de, no, es que voy con Él siempre, ¿no? Es el Señor que me envía, es el Señor quien habla a través de mí. Pero bueno, a todo esto vamos a tomar ahora un rato de cantar al Señor. Es una canción que todo este año me ha acompañado muchísimo, que seguro te ha acompañado a ti, que estás escuchando. Y vamos allá. Bueno, vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres el Rey de gloria, el Rey de majestad. Señor, este día queremos coronarte Rey a ti. Queremos que tú seas el centro de nuestras vidas. Queremos entregarte todo aquello que nos aparta de ti, que nos aleja de tu presencia. Que no nos permite escuchar tu voz, que nos mantiene sordos espiritualmente. Señor, te lo entregamos en este momento. Allí donde estés, te invito a que cierres los ojos, puedas abrir las manos y piensa en todo aquello que
que te aparta del rostro del Señor. Todo aquello que está tomando el lugar de Jesús en tu vida, entrégaselo y le puedes decir así en voz alta: Jesús, te corono Rey de mi vida. Díselo: Jesús, te corono Rey de mi vida. Te corono Rey de mi vida, de esta situación de trabajo, lo que sea que también te pese, que te angustie, que te crea desesperanza. Entrégaselo y dile: Señor, te corono Rey de... Sí, Señor, te coronamos Rey, porque solo eres tú, Jesús, el que puede saciar nuestra sed de amor, el que puede dar respuesta a todo aquello que tanto anhelamos, que tanto necesitamos. Sí, solo tú, Señor. Solo tú, Jesús. Tú, el único Rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Quiero ponerte por encima de todo, en cada momento, sentarte en el trono, que tu alabanza esté siempre en mi boca, y reconocer que tú eres Dios, que alabarte a ti, Señor, sea siempre lo primero. Fijo mi mirada en el cielo. Tú, el único Rey que tiene que reinar. Tú, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres el único Rey que tiene que reinar. Tú, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Tú eres el Rey de gloria, Señor, Rey de majestad, Rey de reyes, Jesús, Jesús. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo
que tiene que reinar. Tú el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Y a ti, Mamá María, te damos gracias. Gracias porque tú fuiste la primera que alabó al Señor. Enséñanos a alabar a tu Hijo cada día con nuestras vidas. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.